Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Si hay algo que despierta temor en la raza humana, son los tiempos del fin. ¿Qué va a suceder? ¿Y qué va a suceder con nosotros los creyentes? En las semanas anteriores hemos visto el significado del caballo blanco, el falso Cristo, el caballo rojo que quita la paz en la tierra, el caballo negro, una balanza en la mano para escasear y encarecer lo que respecta a la comida, y no así con las cosas que no son fundamentales. Y el día de hoy vamos a estudiar el caballo amarillo. El caballo amarillo habla de una gran mortandad, tanto así que habla de 1/4 de toda la tierra. Estamos hablando de miles de millones de personas, miles de millones. Una mortandad jamás antes vista. Pero debemos recordar, para empezar a estudiar el caballo amarillo, quién da esta profecía, quién le permite a Juan, el discípulo amado, ver estas cosas que van a suceder. Y los invito a abrir Apocalipsis capítulo 4 del 6 al 7. Apocalipsis capítulo 4 del 6 al 7. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto semejante a
a un águila volando. Interesante, porque delante del trono, alrededor del trono de Dios, hay 4 seres, podríamos decir, con una apariencia de miedo. Usted imagínese una persona, un ser que tenga ojos en todo su cuerpo, en la parte anterior y en la parte posterior. Y este ser tenga la cara de un león, el otro tenga cara de becerro, el otro cara de hombre y el otro, el que vamos a estudiar el día de hoy, como águila volando, y le dice: ven y mira lo que va a suceder a Juan, el discípulo de Jesús. ¿Qué haría usted si un ser con cara de águila y con ojos delante, en la parte anterior y posterior, se le presenta? Lo más probable que algunos fallezcan por la impresión. Lo más probable es que otros digan: ¿qué pecado he cometido? Pero Juan no lo ve así, porque él era un varón totalmente consagrado al Señor. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Dios tiene algo de qué acusarle? A veces nosotros decimos: son cosas pequeñas, pero nadie, escúcheme bien, nadie puede engañar a Dios y al mundo espiritual. Debemos entender que estamos entre ángeles y demonios que viven en medio de la raza humana y que ellos no pueden ser engañados. Y Juan tiene la aparición de 4 seres vivientes y él no se asusta, él no tiene miedo, porque él está firme con el Señor. Amado hermano, ¿usted está firme con el Señor? Muchas veces no entendemos esto, la importancia de estar consagrados a Dios para llevar una vida conforme a su voluntad, y que todo lo que hagamos, pensemos o actuemos sirva para la gloria de Dios. Cuando usted entiende eso, puede ser usado por Dios. Cuando usted entiende eso, puede ser bendecido por Dios. Cuando usted vive consagrado al Señor, su descendencia va a ser bendecida, porque eso lo ha prometido el Señor. Si usted quiere bendición para sus hijos y sus nietos, usted debe ser perfecto en todos los caminos de Dios. Buscando esta perfección, entendamos que esta mortandad del caballo amarillo, Jesús de Nazaret también la dice, pero no como profecía apocalíptica, sino como una secuencia de sucesos que vienen. Y veamos Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos del 10 al 17. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y me atarán algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cuando hay, mis queridos hermanos, problemas, tiene que haber una iglesia que confronte el problema. Nosotros en el Ecuador estamos viviendo una crisis moral. Yo calculo que en los últimos
y la iglesia callada. Amados hermanos, nosotros somos la novia del Cordero y no estamos para aplaudir hombres, sino para declarar la palabra de Dios. Y lo que es pecado y no podemos estar callados. Mis queridos hermanos, en el siglo XXI, en el mundo occidental, lo que hemos encontrado es una iglesia cobarde. Una iglesia que le da miedo testificar de Cristo. Una iglesia que está para aplaudir a los políticos y más se parecen centros políticos que lugares donde se glorifica el nombre del Señor. Pero para los valientes, el Señor le dice: proponed en vuestros corazones no pensar cómo habéis de responder en vuestra defensa. Nosotros tenemos que a lo malo decirle malo y a lo bueno decirle bueno. Y propósito central de la vida del creyente es predicar al Cristo de la gloria. Predicar al Cristo de la gloria, porque el único bueno es Jesús. Imagínese usted en los días de Jesús, cuando un joven creyente, muy bueno, era bueno. ¿Por qué decimos que era bueno? Porque cuando se acerca a Jesús, Jesús le da una lista de cosas que debía hacer. Y él dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y él le dice: vende lo que tienes y repártalo a los pobres. Y no lo pudo hacer. Entonces, mis amados hermanos, debemos entender que debemos tener una vida consagrada al Señor, una vida con generosidad con el necesitado, una vida en santidad, una vida que tiene como propósito la prédica de la palabra de Dios. Si bien es cierto, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Antes de pensar este culto, me decía un amado hermano: ya no se puede salir a la calle de noche porque no se sabe en qué lugar viene la muerte y la balacera. Ni en los sepelios se está seguro. El día martes me acercaba a un hogar para las células que tenemos en la iglesia y había que dar la vuelta porque había un sepelio en la mitad de la calle con muchas motos afuera, y decía al hermano que conducía: cuidado, pueden llegar aquí las balas. Porque eso es lo que sucede. Estamos viviendo en estos estados de nuestra ciudad y nuestro país. Pero vienen tiempos mucho peores. Tiempos donde va a ser usted perseguido si usted se mantiene fiel al Evangelio, si usted se mantiene fiel en la predicación del Cristo de la gloria. Y veamos nuestro texto base en Apocalipsis, capítulo 6, del 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entendamos algunas cosas. Él está oyendo al ser viviente que tiene cara de águila y ojos en la parte anterior y posterior que lo llama y lo invita a mirar, y tiene una visión doble. Ve un caballo amarillo que le sigue otro ser. Entendamos, el caballo amarillo tenía un jinete, pero habla de otro jinete que lo sigue. El primero se llama Muerte y el jinete que lo sigue se llama Sepulcro. Hades no es infierno, Hades es sepulcro. Entonces es una visión doble. Ve el jinete un caballo amarillo y ve el sepulcro que le seguía. Y dice la palabra del Señor: y le fue dada potestad sobre el 25%, la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con
fieras de la tierra. Está diciendo, mis amados hermanos, que es la suma de todas las plagas anteriores en este momento. Va a haber un momento de la tierra que la guerra, las enfermedades, imagínense una pandemia solo comparable con el sarampión, que es la pandemia que más personas ha matado en la tierra. Imagínense una escasez total de alimentos y que las fieras de la tierra, microscópicas y macroscópicas, nos ataquen. Miles de millones de personas muertas, mucho más que el COVID, mucho más. Por la cantidad de muertos sería espantosa. Pero nosotros, ante esta suma de plagas, ¿qué debemos hacer? Y veamos qué nos dice Jesús cuando vengan esta suma de plagas. Veamos Lucas 21 del 17 al 19. Lucas 21 del 17 al 19. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni aun cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Antes que llegue estos momentos de gran mortandad, nos debemos preocupar por la predicación del Evangelio y estar firmes en los caminos de Dios, pase lo que pase. El Señor no te está diciendo, con tu paciencia vas a ganar un carro nuevo, ni una casa, ni una hacienda. Con tu paciencia vas a ganar tu alma. En medio de la tentación, en medio de falsas iglesias que te predican prosperidad, que te predican bonanza económica, cuando en estos tiempos debemos preocuparnos por nuestras almas. Y la pregunta que usted me va a hacer, y es lógica esta pregunta, ¿a la iglesia le toca pasar por esta mortandad? Jesús mismo lo aclara en Lucas 21:36. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La iglesia no pasa por estas cosas. El problema, mis amados hermanos, ¿somos dignos del Señor? El Señor nos dice que estemos tranquilos y que no nos afanemos por nada, sino que vengamos con nuestras peticiones delante de Dios. Pero aquí dice, mira, vela, ora en todo tiempo. ¿A qué nos pide el Señor orar en todo tiempo, con toda la frecuencia? En ser transformados, en ser dignos de Jesús. Una vida de integridad, varones y varonas fieles a sus esposos, que administren el dinero justamente como lo manda su palabra. Padres ejemplares, hijos ejemplares, ciudadanos ejemplares, que su vida sea para predicar a Jesús. Si usted ora constantemente y dice, Señor, ayúdame a vivir en santidad, ayúdame a vivir en pureza, arranca todo lo malo de mí para que pueda vivir para la gloria tuya, usted no va a pasar por estas situaciones, va a escaparse de todas estas cosas y estará de pie delante del Hijo del Hombre. Cuando toda la tierra se arrodille, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a este mundo, Él le va a decir, ponte de pie, buen hijo mío, ponte de pie, hija amada, porque hemos sido fieles al Señor. El mismo Cristo nos dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero ¿qué pasa con nuestros hermanos que partieron antes que nosotros? Y esto es fundamental entender, porque muchos hermanos parten primero. ¿Qué sucede con ellos? ¿Dónde están ellos? Hay muchas elucubraciones, pero la Biblia es muy clara. Veamos Apocalipsis capítulo 6, del 9 al 11.
Apocalipsis capítulo 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dio que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completare el número de sus consiervos y sus hermanos que todavía han de ser muertos como ellos. Después de los 4 caballos del Apocalipsis, Juan ve el altar de Dios, en la misma presencia de Dios, las almas de los que han muerto por predicar fielmente la palabra de Dios, las almas de los que tenían buen testimonio. Qué maravilloso, hermano. Quizás el número de personas que pueda usted predicar, invitar, hablarle de Cristo sean poquitas, pero Él le garantiza que cuando usted predica la palabra de Dios y su testimonio es agradable a Dios, usted en su muerte va a estar en el mismo altar del Señor, ante el mismo Dios Todopoderoso. ¡Cuánta bendición, mi querido hermano! Predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo, y toda esta muchedumbre de santos del Señor le dicen a Dios: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Porque son perseguidos, menospreciados y vituperados los cristianos fieles al Señor, inclusive por pseudo hermanos. Religioso, iglesia muerta. Dios es Dios de vivos o de muertos. Si Dios te quiere bendecir, si Dios te quiere hacer rico, recibe. Hermanos, esa no es la novia del Cordero. La novia del Cordero persevera por su alma, persevera por predicar a Jesús y estar en la muerte ante el altar del mismo Dios. ¿Hasta cuándo? Apocalipsis capítulo 12, del 7 al 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los que moran en la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Batalla en los cielos. Las tropas de Dios, comandadas por Miguel, expulsan a Satanás del cielo, porque él es el que nos acusa día y noche delante de Dios. Mira cuánto lo has bendecido y no te es fiel. Mira cuánto le has dado y no compartes sus víveres con el necesitado. Mira cómo es como padre, como hijo, como esposo, como esposa. Y Satanás está acusándonos día y noche
Y vemos que Satanás en el cielo no está solo, están los principados y potestades satánicos, pero en ese momento del futuro van a ser lanzados de los cielos. ¿Y qué dice el arcángel? Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. En el momento que Satanás es lanzado a la tierra, la iglesia sale en el rapto de la iglesia. La iglesia sale porque la iglesia no va a padecer la ira de Satanás. Seremos perseguidos por los hombres, pero nosotros velamos por ser tenidos por dignos de escapar de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. A raíz del pecado de Adán, el pecado entró al mundo. Vivimos en un mundo caído, enfermedades, tristezas, desempleo, dificultades entre familiares y amigos. No he dicho nada nuevo, es lo que vimos todos. Nadie se salva de esto. Pero otra cosa es la ira de Satanás y su hueste en la tierra. Yo el día de hoy tengo una invitación que hacerte. Viene un caballo amarillo con una mortandad jamás antes vista, pero se van a salvar aquellos jóvenes, señoritas, hombres, señoras, ancianos y ancianas que sean dignos del Señor. ¿Usted es digno del Señor? Ora día y noche que Dios transforme tu mente, tu lengua, tus actos, tu matrimonio, que te transforme como hijo, que te transforme como padre o madre, para poder estar de pie delante de nuestro Cristo y librarnos de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Amén, hermanos. Amén. Sigamos predicando al Cristo de la gloria día y noche, porque la victoria es de nuestro Dios y de su Cristo y de la iglesia amada del Señor.